Muy buenas tardes, estimados hermanos, mis pastores, Dios les bendiga grandemente. Agradezco al Señor una vez más esta hermosa oportunidad que me permite el Señor de poder estar al frente de esta palabra que el Señor nos da en esta escuela dominical. Y agradezco al Señor el tiempo que me da de poder hacerlo. Agradezco también al Señor, hemos estado en este último tiempo cumpliendo algunos compromisos, he podido tener la bendición, hemos estado con nuestro obispo compartiendo también acá en la iglesia en Perales. Hoy nos toca una campaña prácticamente en Dichato, así que estamos contentos porque aún así podemos servir al Señor y no dejar de lado la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Así que agradezco al pastor Carlito también que me permite estos lugares físicos para poder hacer este estudio. Antes que nada vamos a orar al Señor para poder pasar a la lección que nos compete en esta ocasión. Es el libro de Primera de Samuel y es la primera lección, aunque para nosotros ya en este año es en la lección número 5, pero este es el primer capítulo del libro de Samuel. Oramos al Señor y buscamos la dirección de su Santo Espíritu. Amado Dios, Padre bendito, misericordioso, gracias le damos, Señor, por la vida, por la salud, por este tiempo, Señor, que nos da de escudriñar tu palabra. A eso tú nos mandaste, Señor. Tenemos un mandato sobre nosotros, Señor. No todos tienen un mandato. Muchos quieren hablar de tu palabra, pero qué importante es tener un mandato, Señor. Te damos gracias en esta hora porque sabemos que toda sabiduría viene de lo alto. Toda revelación, Señor, tú la das a quien tú quieres, Padre. Yo te agradezco, Señor, este tiempo que me da de escudriñar tu palabra, empaparnos de ella y poder sacar estas lecciones tan importantes, prácticas para nuestras vidas en este tiempo. Te ruego que bendigas la escuela dominical, te ruego que bendigas la iglesia, Señor, allí en todo lugar donde se toma este libro sagrado y con temor y reverencia, Señor, sabiendo que nada somos y que nada tenemos y que nada sabemos. Señor, nos adentramos, Señor, en este conocimiento donde usted se revela a sí mismo para nuestras vidas, Señor, para servirle mejor. Te ruego ahora, Dios mío, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor porque ya podemos entrar de lleno a este tema. Como decía anteriormente, un tema muy interesante, el libro de Samuel, Primera de Samuel, un libro que en la Biblia hebrea es solamente un solo texto, un solo libro. Nosotros lo tenemos dividido en dos. Narra la historia de Samuel, la historia de David, la historia de la unción de los dos primeros reyes, tanto Saúl como David, y no es exclusivamente de autoría de Samuel, puesto que narra también su fallecimiento. Entonces alguien tiene que haberlo completado, por supuesto, como ha pasado en otros textos también. Entonces tenemos esta lección tan importante, como lo dije en unas lecciones anteriores, que estudiamos el libro de Josué, que comienza con un funeral y termina con un funeral. El libro de Samuel, curiosamente, comienza con una oración y termina en segunda de Samuel con una oración. Ya sabemos que en este primer capítulo del libro de Samuel encontramos, ¿no es cierto?, a la madre de Samuel, Ana, que hace una oración fervorosa delante del Señor. De hecho, el título de esta lección es Ana pide un hijo a Jehová, y la primera parte es el resultado de una oración nacida del alma. Y bueno, como decía, en segunda de Samuel al final encontramos este error que cometió el rey David, que le llevó a que la mano del Señor se levantara en juicio contra su pueblo y al final él tiene que humillarse, reconocer su error, su pecado. Y como dice el último versículo del libro segundo de Samuel, dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz a Jehová. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y Jehová oyó la súplica, la oración. Hoy también tenemos una lección que gira en torno a la oración de Ana. Y gracias a Dios,
gracias a Dios, en ambas ocasiones el Señor respondió favorablemente. Así que Dios nos bendiga en esta lección tan importante que, como decía, tiene por título Ana pide un hijo a Jehová. La lección número 5 para el domingo 2 de febrero del año 2025. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 20, que doy lectura inmediatamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Hermosa lectura, en realidad. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite cada semana poder leer la palabra del Señor, la cual es el alimento espiritual para nuestras vidas, nuestras almas. Este es el resultado de una oración nacida del alma, dice el título de la primera parte de esta lección. Antes de ello vamos a leer el Salmo 4.1, que es el texto de memoria para esta lección. Salmo 4, versículo 1, inmediatamente lo vamos a leer como es nuestra costumbre, aunque se ha ido perdiendo un poco, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Salmo capítulo 4, versículo 1 dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Este es el Salmo de David que encontramos en esta lección, para el texto de memoria de esta lección. Tenemos que hacer una pequeña introducción acerca de lo que hemos estado mirando en las lecciones anteriores. La lección pasada, acuérdese que tuvimos, ¿no es cierto?, una lección que llevaba por título La determinación para servir a Dios, y encontramos en los capítulos 22, 23 y 24 tres exhortaciones, tres mensajes de Josué al pueblo, a los ancianos. Y tenemos que decir que Josué fue realmente un varón de Dios. Él fue un varón de Dios, un hombre que supo hacer
todo lo que Dios le mandaba, todo lo que Dios le ordenaba, él primeramente con Moisés y luego él liderando la conquista, él lo hizo tal cual como Dios le ordenaba. Por eso fue un varón de Dios, que su mensaje finalmente produjo fruto. Fue una predicación exitosa, fue una predicación que llegó al corazón, al alma de los que le estaban oyendo. En ninguna manera podemos adjudicarle a Josué el fracaso de las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque prácticamente toda esa palabra cayó en buena tierra, como dice el texto de Josué 24:31. Lo voy a leer porque es muy importante. Al final del libro de Josué hay esta declaración que yo quiero compartirla con ustedes, que dice así: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo que vivió Josué, sirvió Israel a Jehová. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, Josué murió y los ancianos que escucharon, los contemporáneos, por decirlo de alguna manera, que vivieron más años que Josué, ellos también sirvieron a Jehová. Por lo tanto, creo que esos últimos mensajes en el cual está patente en nosotros el texto: yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una exhortación profunda, hay una exhortación que llega hasta el alma, en que Josué exhorta a que el pueblo, los ancianos, sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había sido fieles con ellos, porque Dios había cumplido todas sus promesas, porque Dios peleaba por ellos, luchaba por ellos, todo lo hizo el Señor. Si uno lee prácticamente el libro de Josué en esos últimos capítulos, usted se dará cuenta que por ahí él le hace recordar, y lo que más repite: yo Jehová, ¿ah? Yo Jehová vuestro Dios, las echaré delante de vosotros, más a Jehová vuestro Dios seguiréis. Entonces, es muy importante de lo que Dios cumplió su promesa con este varón, con este hombre. Sin embargo, tenemos que decir que las nuevas generaciones que nacieron después de esos ancianos, después de los que conocieron a Josué, que escucharon a Josué, que conocieron a Josué, después de ellos nació otra generación que no permanecieron en el pacto con el Señor, no permanecieron en el pacto de Dios con su pueblo, como lo indica el libro de Josué, de Jueces, capítulo 2, versículo 10, que dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación que sirvió a Jehová, que conoció a Josué. Y toda aquella generación finalmente fue reunida a sus padres. Ese término de ser reunida a sus padres significa simplemente que murieron, ¿no? Que murieron. Fue reunida a sus padres y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Eso ya fue lamentable, porque Israel entra en un periodo muy difícil, en un periodo muy complicado. Entonces, como dice Josué capítulo 2, versículo 2, toda generación se levantó después de ella, esta generación que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. No solamente se apartaron, no solamente no siguieron al Señor, sino que sirvieron a los Baales, inclusive dando sus hijos a Moloc en sacrificios humanos, es decir, la depravación en todo sentido afectó a Israel. Y por eso la palabra del Señor dice que se encendió la ira del Señor contra Israel, el furor de Jehová se encendió contra Israel,
y los entregó en manos de sus enemigos, de los cuales él los había librado muchas veces, pero ahora ya el Señor no los iba a librar más y lo entrega en las manos de sus enemigos. Y así encontramos que en nuestra Biblia entramos al libro de los jueces, donde es un periodo como una montaña rusa, le llamo yo. A veces están arriba, a veces están abajo, luego vuelven a estar arriba y luego vuelven a estar abajo. En ese periodo del libro de los jueces, 12 jueces prácticamente, desde Otoniel, que era pariente de Caleb, hasta Sansón, que conocemos la historia de él, ellos gobernaron a Israel, pero como en una montaña rusa, en realidad, viviendo en altos y bajos, en altos y bajos. Por lo tanto, no nos encontramos, no vamos a estudiar el libro de Josué por ahora, el libro de los jueces, pero por eso quería hacer esta mención. El libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, narra precisamente, ya lo dije, la vida de Samuel, su nacimiento, la vida, ¿no es cierto?, del rey Saúl, la vida del rey David, la unción. Él tuvo el privilegio de ungir a estos dos reyes. Entonces Samuel fue una persona muy importante en un tiempo muy difícil, donde cada cual hacía lo que bien le parecía. No había doctrina, no había enseñanza, no había adoración a Dios, no había nada prácticamente. Prácticamente no había nada. De tiempo en tiempo Dios levantaba un juez, ellos se volvían al Señor, pero luego caían en el pecado, en la idolatría, y nuevamente entonces el Señor levantaba a estas naciones y los subyugaban, los esclavizaban, luego reconocían ellos, se arrepentían y luego Dios levantaba otro juez y los volvía a restaurar. Así sucesivamente un largo periodo. Eh, Aquí encontramos, ¿no es cierto?, en la historia de este libro y en la vida y en la trayectoria de este varón que fue profeta, que fue un juez también, era un sacerdote también. Esta historia es como el puente que hay entre ese periodo de oscuridad hasta llegar al el periodo de los reinados, del reino de Saúl, del reino de David. Es un puente que conecta al libro de los jueces hasta el establecimiento prácticamente del reino davídico o del periodo de los reyes. Y bueno, comienza el libro de Samuel, comienza precisamente con esta historia de Samuel como un joven y como juez, pero lo encontramos aquí en esta familia, en la familia de este varón, que dice el capítulo 1, era un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. El monte de Efraín en la geografía es la tribu más al norte, es una tribu poderosa, yo creo que es una de las tribus más poderosas, es la más numerosa también, muy aguerrida, y se instalaron ellos en el norte de Israel, en el norte de Israel. Y este varón, ¿no es cierto?, se llamaba Elcana, Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía entonces estas dos mujeres, y el nombre de una era Ana y el otro se llamaba Penina. Y de eso vamos a hablar en esta lección, por cuanto el título habla de Ana pide un hijo a Jehová, porque ella era estéril y no tenía hijo. Curiosamente, todos nosotros ya debemos saber, los estudiantes de la Escritura, que Dios hace milagros, que para Él no hay nada imposible. Y conocemos historias maravillosas donde han nacido hijos increíbles, varones de Dios increíbles, precisamente de una matriz estéril, de una mujer estéril, como por ejemplo Sara, que no tenía hijo, que también era estéril, y de ahí nace un hijo a Abraham, Isaac. También nos acordamos de Elizabeth, que también era estéril, su esposo era sacerdote,
y no tenían hijo. Y de esa mujer estéril nace Juan el Bautista. Así podemos nombrar un par de personas más que también tienen esta cualidad, pero que Dios es el Dios de la vida, Él es el que da la vida, Él es el que quita la vida. ¿Ya? Entonces, nosotros encontramos en esta lección tan bonita que encontramos la vida de este varón, cómo nace, milagrosamente nace por la piedad, por el testimonio, por la oración de una mujer. ¿Ya? Eh, en este capítulo y en el otro capítulo que tendremos para la próxima semana, al final vamos a comparar dos familias. La familia piadosa de esta mujer, que ella misma eh, le dice, cuando el sacerdote Elí, piensa que Ana está embriagada, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Es decir, Ana no era una mujer impía, era todo lo contrario, una mujer temerosa del Señor, que solamente estaba derramando su alma delante del Señor. Entonces vamos a comparar esta familia del Cana con sus dos mujeres, que Penina ya tenía hijos, tenía a lo menos dos hijos, pero Ana no tenía hijos. Entonces vemos esta familia, como también la vamos a comparar como la familia del sacerdote. Y que tiene por título la próxima semana el fracaso de Elí, porque él tenía hijos impíos. Entonces es interesante mirar la lección así desde este punto de vista también. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que esta mujer que era despreciada, Ana, ¿no?, que no tenía hijos, y por eso ella sufría mucho. Sufría no solamente por no tener hijos, sino el desprecio de Penina. Ella era una persona que no tenía corazón en realidad, entonces la despreciaba, hasta cuando el Señor pudo responder a esta oración y darle un hijo, al cual le puso, dice la Escritura, Samuel, que precisamente se significa tal como lo leímos acá en este pasaje, significa escuchado por Dios. Eso significa Samuel. Samuel significa escuchado por Dios. Hay que entender que se acercaba el periodo del reinado. Israel pedía un rey y Ana pedía un hijo. Entonces, bueno, aquí vemos cómo Dios, ¿no es cierto?, prepara todas las cosas, en realidad, cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Y, y podemos ver que había necesidad después de este periodo que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Rebelde, esta generación no conocía a Jehová, y a causa de esa rebeldía venía la retribución, el pago a su rebeldía. eh, Ser subyugado por estas naciones. Luego ellos, estando así tan afligidos, no les quedaba otra cosa que arrepentirse y, y finalmente, bueno, la restauración de Israel. Entonces es esta cadena: rebeldía, retribución, arrepentimiento, restauración, rebeldía, retribución, arrepentimiento, restauración. Así vivía Israel cuando Ana pide un hijo a Jehová, y Jehová Dios le concede este privilegio de tener a uno de los grandes varones que nosotros hemos estudiado en la palabra del Señor. ¿Se necesitaba un varón de esa estatura? Por cierto que sí. Israel necesitaba esta luz, este hombre, este profeta, que la Escritura dice que Samuel, ninguna de sus palabras cayó en tierra, ninguna de sus palabras. Fue un gran hombre de Dios. Y nace precisamente, ¿por qué nace? Nace por el fruto de la oración de Ana. Así que no podemos dejar pasar por alto eso. De eso se trata la lección. Yo soy bien estricto en nuestro expositor y en nuestra lección, porque
tenemos que sacarle provecho al tema que tenemos por delante, lo cual es muy significativo. ¿Ya? El resultado de una oración nacida del alma. En este caso, ella está orando por un hijo que anhela su alma. Pero muchas veces Dios responde a las oraciones nacidas del alma, del corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quizá usted no esté en esa situación porque ya sus hijos están grandes, ya usted no está pidiendo un hijo. Dios le ha favorecido con esta herencia de Jehová, pero sí, aquí hay un modelo de oración. Aquí hay un modelo de oración. Me gusta cómo ora Ana en realidad. Ella está aquí, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos subían. El Cana con esta acción se muestra realmente, demuestra que él era un hombre temeroso del Señor y él subía a ofrecer sacrificios, que en este caso, según la ley, no era un sacrificio por el pecado, porque en el sacrificio que el hombre hacía por el pecado, eh, todo se quemaba. Era realmente una ofrenda que se quemaba completamente, completamente. Pero en este caso, dice la Escritura, eh, que ellos hacían este sacrificio, dice el versículo 4, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. No entendemos por qué tienen que ver estos hijos, pero cuando los nombra aquí, más adelante entenderemos por qué los nombra y quiénes eran ellos, quién era su padre. Eran sacerdotes de Jehová, ¿ya? Y cuando llegaba el día en que el Cana ofreció sacrificio, dice que daba a Pinina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana, a su esposa amada, como Jacob, que también tenía una esposa amada, daba a Ana una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Entonces, la vida de Ana era un poco complicada, ¿no? En alguna parte él le dice, ¿acaso no soy yo mejor que tus hijos? Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A veces el hombre no entiende en realidad. Nosotros los varones no entendemos siempre a las mujeres, a nuestras esposas, no las entendemos. Nos ayude el Señor. Si bien es cierto, el Cana me parece un hombre temeroso de Dios, un hombre pío, temeroso de Dios, cumplía la ley del Señor. Aquí demuestra en estos sacrificios de paz, donde el sacrificio de paz, aparte del holocausto por el pecado, por la maldad, ellos podían comer, ellos podían, una parte era del sacerdote, y otra parte era también del ofrendante, del que venía y traía la ofrenda. Y aquí, como le digo, y ya lo hemos leído, él tomaba esa parte, se la daba a su esposa, a sus hijos, pero a Ana le daba una parte mayor, una parte mucho más privilegiada, ¿ya? Privilegiada. Entonces, una parte escogida, dice la Biblia. Entonces, es importante entender, ese era el sacrificio que ellos hacían, ¿ya? Eh, entonces, esta lección es interesante, uno puede sacar muchas lecciones muy hermosas, muy bonitas, aún así, con estas últimas palabras de su marido, de su esposo, que se nota que estaba preocupado por la aflicción que había en ella, por la tristeza que había en su corazón. A ella le faltaba algo y solamente Dios puede suplir lo que a nosotros nos falta, solamente Dios puede suplir. Entonces, por eso digo que entrega lecciones muy bonitas porque esta oración que hace ella, ¿o no? Dice,
dice la palabra del Señor que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha orado así con amargura de alma? ¿Ha llorado así abundantemente en que fluye el llanto de lo más profundo de su corazón? Y no necesita, como Ana, que gritar a viva voz, porque Dios conoce las intenciones del corazón y Él conoce lo que está sucediendo dentro de nosotros, lo que está pasando dentro de nuestros corazones. Ella tenía amargura en su alma cuando el hombre falla, peca, cuando el hombre cae de la gracia, cuando el hombre sabe que ha cometido un error. La palabra del Señor dice, éntrate a tu cuarto, a tu cámara en secreto y llora a tu Padre en secreto. Y allí el hombre puede derramar su alma. No estoy hablando de la oración meticulosa, programada, cuando uno está en un evento, tiene que orar. Esa es una oración pública. Pero la oración sincera, la oración privada, la oración de amargura de alma, como esta mujer, el oído del Señor Dios, que conoce todas las cosas, siempre estará muy atento. Dice que ella le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva. Mire con cuánta humildad ella va al Señor, con cuánta sencillez y humildad. Si te dignares, Señor, mirarme a mí, poner tus ojos en mí, y a mirar la aflicción de su sierva, y te acordares de mí. Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Ah? Él quizás no necesita que nosotros le contemos, le digamos lo que estamos pasando, quizás no lo necesite. Nosotros necesitamos sacar esa carga y hablarle al Señor y abrir nuestro corazón y contarle las cosas al Señor tal como somos. No necesitamos palabras rebuscadas. Esta oración me parece interesante de una persona que necesita con urgencia que el Señor atienda su necesidad, o como podríamos decir, como dijo alguien, si tú, Señor, no me respondes, yo me muero, Señor. Entonces le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire qué interesante, versículo 11. Entonces vemos que si te dignares, si te dignares, si te acordares, que no te olvidares, entonces yo haré este voto que ella hace, que yo sé con mucha certeza que cuando el Señor nos toca, nos llena, el Señor nos bendice, muchas veces las personas hacen votos delante del Señor y a veces no saben lo que dicen, no saben lo que dicen. Ofrecen muchas cosas que finalmente también tristemente no las cumplen. Pero aquí vemos una mujer que cumple lo que promete. Aquí vemos una mujer que lo que le prometió al Señor, ella lo cumple. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros le hemos prometido al Señor y no lo hemos cumplido y somos insensatos? Cumple lo que prometes. Cuando hagas un voto, hagas una promesa al Señor, no tardes sin cumplirla, no seas como los insensatos. Y yo siento en mi corazón, en mi alma, que todos, muchos de nosotros estamos en deuda con el Señor. No le llegamos ni a los tobillos de esta gran mujer, porque esta mujer a la cual Dios le respondió y la bendijo con un hijo, ella no tardó en cumplir la promesa y lo trajo delante del sacerdote y lo dedicó al Señor. Mire, ella anhelaba este hijo. ¿Ya? Es como la experiencia, se parece un poco a la experiencia de Abraham, que no tenía hijo, y en su desesperación, podríamos decirlo así, él se allegó a Agar, y a través de Agar tuvo un hijo, pero no era el hijo de la promesa, era el hijo de la esclava. Y el esclavo con el de la promesa no podían vivir juntos. Entonces,
cuando ya Isaac estaba grandecito, quizás unos 11 o 12 años, Dios viene a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, heme aquí, Señor. Abraham, y él le dice: quiero que vayas al monte Moriah y ofréceme a tu único hijo. Pienso como que Dios le pone el dedo allí en la llaga y le recalca que es el único hijo que él tiene, a tu único hijo, y ofrécemelo allí en la montaña. Abraham, sin chispar, tomó a su hijo, tomó el asno, tomó la leña, tomó los criados y partió para obedecer al Señor y cumplir lo que el Señor le estaba demandando. Todos conocemos la historia, cómo termina. Gracias a Dios no fue necesario, fue probado Abraham. Esta mujer que pidió un hijo, ¿no es cierto?, a su Dios, él dijo: y te acordares de mí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella quería un hijo, Dios se lo concedió y ahora tenía que cumplir esta promesa que le había hecho el Señor. ¿Amaba Ana a Samuel, su hijo? Por cierto que sí, no hay duda, le costó lágrimas y llantos hasta obtenerlo, pero una vez que lo tuvo en su regazo, en sus brazos, ella no dudó ni por un minuto cumplir la promesa que a Dios le había hecho. Era el resultado de una oración nacida del alma. Ahora viene el resultado de una mujer temerosa de Dios que cumple sus votos, cumple sus promesas y lo hace con agrado, lo hace con regocijo. Por eso aquí encontramos la oración profética de Ana. Y como dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, en tu salvación. Entonces, Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Aquí vemos otra parte también que debiéramos de aprender. ¿En qué sentido? En que Ana promete este hijo, lo entrega con contentamiento. Usted, a veces la persona es llevada por la emoción, es llevada, no sé, por el momento y ofrece cielo, mal y tierra, pero cuando tiene que cumplir, ve que es mucha plata, ve que es mucho dinero, ve que, no sé, empieza a dudar, empieza a dilatar, empieza a olvidarse, pero ella no es así, el hombre de Dios no es así. Sabe que todo lo que tiene viene de la mano del Señor. Nosotros hacemos promesas cuando nos recibimos miembros probando. Nosotros firmamos allí el contrato, y luego lo pesamos y luego nuestro corazón, que no es honesto con el Señor como Él es con nosotros, entonces empezamos a restarle, empezamos a quitarle, no, Dios no lo va a pasar por alto, porque Dios se va a tomar de todo lo que nosotros hemos prometido, hemos hablado. Él se va a cobrar. Entonces es importante. Se imagina que Ana no le hubiese entregado al hijo y seguramente su hijo podría haberse enfermado a una temprana edad y haberlo perdido, porque Él da vida y también lo quita, Él bendice, y también la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Por eso hay tanto fracaso en la iglesia, a veces en los matrimonios, en las familias, y no les va bien. No, ¿cómo les puede ir bien? Si son tan deudos en tantas promesas que muchas veces hacemos y no se cumplen. Entonces me parece interesante. No pensaba decir estas cosas en este estudio, pero creo que tienen que ver mucho con esta lección, mirando en la vida de esta mujer, mirando este modelo de oración, en que ella derrama su alma delante de Dios, se derrama, abre su corazón. Y bueno, Dios, como dice aquí, eh, dice la palabra del Señor, que Él se acordó, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, porque cuando ella hace esta oración, que es algo muy importante, ¿no? Y dice: no tengas
no tengas a tu sierva por una mujer impía, le dice al sacerdote, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Aquí vemos otra faceta también de esta mujer. Cuando el hombre casi la insulta, el sacerdote, ¿cómo podríamos ser? Totalmente desubicado, podríamos decir, no sé, dijo palabras que no tenía que haber dicho, hizo un análisis apresurado, no tenía visión de Dios, podría decir otro. Bueno, podría decir tantas cosas, pero ella jamás le faltó el respeto. Hoy en día eso no existe. Hoy en día la gente se enoja, hoy en día la gente no va a la iglesia por un montón de cosas. Entonces, también es interesante poder mirar y ver cómo ella, ¿no es cierto? Mire, cómo le dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le dice. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esa expresión, que no estuvo más triste, es la convicción en su corazón de que Jehová su Dios había oído su oración. Porque es la única manera, esa convicción que pone el Señor en nuestros corazones, de que nuestra oración está hecha, está respondida. Me encanta lo que dice también la palabra del Señor en el libro de los Hechos, refiriéndose a Felipe y el etíope. Cuando él se bautiza, hay una frase allí que dice, y él se fue gozoso por el camino. Esa palabra, gozoso por el camino, indica que él conoció a Jesús como su Salvador personal, que él tuvo un encuentro personal con el Señor, que ese del cual hablaba el libro de Isaías, el siervo sufriente, había sido Jesús de Nazaret, que había muerto por él, y él lo que no entendía de la Escritura, ahora lo entiende perfectamente y se fue gozoso por el camino. Ese gozo de el etíope y esta de no estar más triste, que es lo mismo, ¿eh? Indica que la oración de Ana había sido respondida. Yo he tenido esa experiencia, por eso a veces doblamos nuestra rodilla angustiado, afligido, pero luego nos levantamos gozosos y alegres. Que Dios nos bendiga en esta lección. Entonces, es importante lo que el Señor nos muestra en estas lecciones. Ya dijimos acerca del sacrificio que ellos hacían, y cómo ellos eran bendecidos. Era una familia muy interesante. La próxima semana, recalco, vamos a estar mirando la familia de otro varón, otra familia de los sacerdotes, entonces el resultado favorable de una oración que es nacida del alma, lo vemos en estos versículos, ¿ya? En el 26 y en el 27, porque en este título, el resultado de una oración nacida del alma. ¿Dónde está este resultado? En estos versículos, que leo inmediatamente. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Y por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. ¿Cuántos podemos decir, no es cierto? Por esto he orado, y Jehová el Señor me lo ha concedido y me lo ha dado. Permita el Señor que esta lección nos ayude a encontrar el camino correcto a la presencia del Señor con honradez y sinceridad, no con dobleces, no con hipocresía, no con vanas palabras ni vanas repeticiones, sino con la honestidad que Dios pide y demanda de cada uno de nosotros. ¿Ya? Qué importante. Hay un segundo tema que dice ahí el temple de una madre, pero yo creo que el expositor en este caso hace un buen escrito. Dice, las madres se caracterizan por el amor y la ternura que entregan sin restricción.
¿Podemos decir amén a eso? Sí, todas las madres son así. Quizá habrá algunas excepciones, pero prácticamente toda la madre, su madre, mi madre, nuestras esposas, que también son madres, y las madres primerizas, hay madres primerizas que no cuidan tanto a sus hijos que no quieren que ni se los toquen, ¿ya? Y estás muy preocupado de la alimentación. Uno ahora como abuelito no puede llegar y darle un dulce a un hijo, a un nieto, porque los padres, la madre cuidan su salud desde los primeros meses. Y me parece bien en realidad. Son sus padres, son sus madres y cuidan a sus bebés. Entonces ellas entregan amor y ternura que entregan sin restricción. Con facilidad extienden sus brazos para atraer a todos los que aman y permanecer junto a ellos. Ana no era la excepción. Sin dudarlo, amaba a su hijo Samuel. Aún así, llegando el tiempo de presentar a su hijo al Señor, su corazón estaba lleno de alabanza y no de tristeza. Ya lo comentamos también, porque no lo podemos dejar pasar, porque no es cualquier cosa. No es que uno haga una ofrenda o que regale algo de mucho valor, no. Estamos hablando de un hijo que ella lleva en sus entrañas por 9 meses y hay una conexión ahí increíble. Entonces ella lo hace cuando llega el tiempo y su corazón estaba lleno de alegría, lleno de alabanza, ya lo leímos. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Ya quisiera ver a esa mujer llena de gozo y llena de alegría, ¿no? La embargaba un profundo sentimiento de gratitud hacia su Dios. La promesa hecha en medio del dolor permaneció en su mente y en su corazón, pese a que su mayor deseo era tener un hijo, no olvidó su ofrecimiento. Y le dice, yo soy aquella mujer, dijo a Elí, y por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y con el temple de una mujer de Dios entendió que su hijo era una hermosa ofrenda para el servicio de Dios. Permita el Señor que todos nuestros hijos son del Señor. Todos nuestros hijos son del Señor. De ellos son, porque así lo dice el texto. Herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son del Señor y permita al Señor que ellos le sirvan todo el resto de su vida, que ninguno se aparte. Y si hubiere alguno aparte, alejado, si usted tiene un hijo alejado, bueno, tome este libro y ore como Ana para recuperar ese hijo, ¿no? Nosotros los matrimonios cristianos nos casamos en el Señor y no estamos preparados de ninguna manera para tener a nuestros hijos en el mundo. Nos hace mucho daño. Entonces el Señor nos bendiga, el Señor guarde nuestra herencia que el Señor nos ha dado. Entonces el primer libro de Samuel nos deja esta imagen, ¿ya? Este primer capítulo del primer libro nos deja esta imagen de una mujer creyente, no era cualquier mujer, ya lo vimos ahí, no era una mujer impía, como lo miró a primera vista el sacerdote, era temerosa de Dios y sabía que en el Señor todo es posible, eh, se allega al Señor con un espíritu, con una oración que nace de su alma, con un espíritu reverente a Dios, reverente al Señor. Entonces es hermoso lo que el Señor nos muestra a través de esta lección, el temple de una mujer, ¿ya? Su oración es el clamor, su oración es un modelo para humillarnos delante del Señor, de lo profundo de su alma. Y así estamos llenos de oraciones, en realidad, de esa manera, de esa forma, como el Salmo 130. También, bueno, muchos salmos nos hablan acerca de esto. Aquí en el Salmo 130 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. David también sabía orar al Señor así, de esa manera, muy humilde y sabiendo que la oración no superficial, sino de lo profundo de su corazón, el Señor, ¿no es cierto?, iba a responder. Ella tuvo el templo y la confianza en Dios para alcanzar lo que anhelaba y deseaba su alma.
su alma. Ella comprendía que la herencia de Jehová son nuestros hijos. Ella sabía eso. ¿Ah? ¿Para qué? Para su gloria y para su alabanza, y que Dios los use grandemente, que ellos lleguen donde nosotros no hemos podido llegar, que Dios los use mucho más. Uno no debe tener envidia cuando el Hijo llega más allá que el Padre, ¿no? Entonces es muy importante lo que nosotros estamos mirando en estas lecciones. Solamente hay alguna referencia acá que vamos a mirar. Bueno, en la primera parte, la primera referencia dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego, dice el Salmo 28, 6 y 7. ¿Ya? En Isaías es la oración del rey, ¿no? Encontramos que un rey, Dios le dijo que ordenara su casa porque se lo iba a llevar, que es lo más hermoso que le puede pasar a alguien, ¿no? Pero él, apegado un poquito a las cosas terrenales, se volvió a la pared y curiosamente él le recalcó al Señor todo lo bueno que había hecho. O sea, sí, es verdad que Dios reconoce nuestro esfuerzo, reconoce nuestro trabajo, reconoce cómo nos hemos sacrificado por la obra del Señor, reconoce lo que hemos dado para la obra, pero finalmente siempre somos siervos inútiles y la salvación no es por obra. Aún así Dios le alargó los años, una oración que también hizo de lo profundo de su ser. Finalmente, en el libro de los Hechos, la oración de los discípulos. Ellos ya había pasado el Pentecostés y curiosamente ellos se vuelven a reunir, le dicen al Señor las amenazas en las cuales están viviendo y finalmente dice que el lugar donde ellos estaban tembló y comenzaron a hablar en lenguas y se manifestó el Señor nuevamente. O sea, ¿Dios responde la oración? Obviamente que sí. En este caso no es un hijo, no es una hija, es la presencia de su Espíritu Santo. Y en esta última referencia que nosotros tenemos acá, Salmo 144, 12, que usted puede leer allí en la clase también, hacer participar a los hermanos. Y aquí dice en este salmo, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Hijas hermosas, ¿no es cierto? Hermoseando un palacio. Y nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Y otra referencia del libro de Lucas acerca de la vida de Jesús, que después de los 12 años tuvo esta situación en el templo, pero después agrega que el niño crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Que sea así, ¿no es cierto? Samuel tuvo la bendición de muy pequeñito ministrar allí en el templo, ayudar allí todo lo que tenía que hacer, se convirtió en un ayudante, un excelente ayudante para después llegar a ser el gran profeta, el gran juez de Israel y sacerdote también, porque él hacía sacrificios, ¿no? Y finalmente la última referencia de Proverbio, también muy conocida por nosotros, porque está hablando de qué? Está hablando de la mujer virtuosa. Siempre cuando hablamos de las esposas, hablamos de las mujeres virtuosas. ¿Quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, son referencias importantes, están al final de nuestro libro de Proverbios. Proverbios 31, 28 dice que se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Que Dios bendiga a nuestras hermanas, Dios bendiga a las esposas, Dios bendiga a las madres. Necesitamos tenerlas siempre en honra. De ella, ¿no es cierto? Nosotros no seríamos nada, en realidad. A veces no lo valoramos y no me refiero a veces solamente ponemos el énfasis en las fiestas, ¿no es cierto? Que el mundo, el Día de la Madre y todo eso, no. Recuerdo que mi madre siempre decía, el mayor regalo es que ustedes sean obedientes, porque no sacamos nada con ser desobedientes y deshonrar a nuestros padres y especialmente a la madre que sufre en realidad.
Así que Dios nos bendiga, se nos ha ido el tiempo, lo dejamos cariñoso invitado para la próxima lección, que tiene por título El fracaso del I, la disciplina, cualidad indispensable, enseñando a nuestros hijos el temor de Jehová. Que Dios nos bendiga, para Él sea la honra, la gloria y la alabanza.